Chicos, bienvenidos a una sesión más. Oigan, quiero primero disculparme de la cámara. Tuve un problema con la cámara, así que pedí una nueva. Ya va a venir, viene en camino. Así que para el próximo video tendrán una nueva cámara. Así que esta no está muy bien. Pero lo importante es la información, que esa sí está muy, muy bien. Fíjense que vamos a ver varios temas muy importantes para la perspectiva de cierre de este año y qué pasa después de que viene la bajada que ya se anunció de la Fed. Vamos a platicar un poco de estos dos rubros y ver finalmente qué es lo que pueden ustedes tener como opciones como inversionistas hacia adelante. Vamos a platicar de la perspectiva del crecimiento de Standard Poor's 500 en un año electoral como es este. Vamos a hablar de la volatilidad histórica de Standard Poor's 500. Vamos a hablar también de las implicaciones de la bajada de tasas de interés que tuvo la Fed en este mes de septiembre. Vamos a ver de la desinversión de la curva en bonos de Estados Unidos y vamos a ver qué es eso de la desinversión, el nivel de deuda del país en Estados Unidos y las familias, cómo lo están, qué es lo que está pasando en el nivel de deuda y el impacto. Y pues yo voy a platicarles un poquito qué es mi plan. Obviamente esto no es ninguna recomendación, simplemente estoy compartiendo lo que para mí es el plan a seguir, mi estrategia para mis inversiones. Entonces aclaro que nada de lo que voy a presentar aquí es una recomendación de inversión, en lo absoluto es meramente informativo. Bien, dicho esto, pasamos a el primer tema. Queremos la perspectiva del crecimiento de Standard Poor's 500 en este año. El Almanac Trader tiene una excelente gráfica que hizo justamente para ver todo el comportamiento de un año electoral y cómo se comporta el Standard Poor's 500. Pero tiene una particularidad muy importante este tipo de gráfico. Lo que vemos aquí es cómo en el año electoral, ¿sí? ¿Cómo se comporta Standard Poor's? Siendo que viene después de haber subido durante 7 meses consecutivos. Entonces, lo que se ve en el gráfico es justamente esa estadística que viene desde 1949 al 2023 en las ocasiones en las que hubo un año electoral y que hubo 7 meses consecutivos de un crecimiento por parte del Standard Poor's 500. Entonces, eso es lo que la estadística se muestra en la línea de color verde. Ven ustedes cómo a principios de año viene subiendo y en abril justamente tiene un movimiento a la baja que dura hasta finales de mayo y luego continúa un movimiento hacia la alza hasta el cierre del año. Fíjense varias cosas interesantes. Número uno es que en esta estadística, el punto más bajo en todo el año electoral de la estadística es el mes de mayo, en este punto. A partir de ahí, ciertamente hay subidas y bajadas, pero en ningún momento del año, a partir de lo que fue esta estadística, vuelve a bajar estos niveles. Al contrario, sigue subiendo con una tendencia bastante marcada hacia la alza. Insisto, subidas y bajadas, pero con tendencia hacia la alza. De tal modo que llega hasta tener un crecimiento de hasta cerca de un 14% de crecimiento en estas condiciones de, recuerden, un año electoral y venir de 7 meses de crecimiento. Entonces termina justamente con un crecimiento del 14% en la estadística. Ahora, Almanac Trader, el dato más, digamos, más reciente que tiene sobre este gráfico publicado, pues es hasta el mes de abril, que es la línea de color rojo de cómo se venía comportando justamente el año 2024. Entonces, algo que yo hice y que no visualmente no se ve muy bien, pero sobrepuse ya la información que se tiene actualizada pues prácticamente al viernes de esta semana y entonces se ve así. Ya sé que no es lo mejor, no está perfecta la gráfica, pero déjame explicarte y llevarte un poco sobre esta gráfica. La idea es mostrarte justamente el mismo comportamiento que tiene, ¿sí? Y luego cómo baja. Y justamente este punto más bajo que tuvo el Standard Poor's 500, ¿sí? Que sería este movimiento. De ahí tuvo un rebote y vuelve a ir hacia la alza. Varios temas que hay que mencionar. Número uno, el punto más bajo
que fue en abril, no fue en mayo, como estadísticamente se veía, sino se obtuvo en abril, y a partir de ahí vino creciendo fuertemente el Standard Poor's este 2024. Luego tuvo un retroceso, comenzó en julio y terminó a principios de agosto. Aquí fue igual, si esperábamos el punto más bajo en el mes de mayo y se dio abril, esta gran caída que se esperaba, digamos, a finales de agosto, pues se adelantó y se fue hasta principios de agosto. Y luego de ahí volvió a crecer y ha tenido estas subidas y bajadas, ¿no? Entonces viene ciertamente mostrando cierto cercanía con lo que es estadísticamente visto en el pasado. Lo importante es ver que el punto más bajo que vimos en abril volvió a bajar en el mes de agosto como lo más bajo, pero no llegó al mismo nivel, ¿ok? Entonces sigue manteniendo, digamos, ese rango de estadística que sigue subiendo, sigue teniendo una tendencia alcista el Standard Poor's 500. ¿Dónde estamos ahorita? Pues estamos terminando el mes de septiembre, que, insisto, podemos seguir volviendo a ver subidas, bajadas, pero si vemos la estadística, tendríamos que estar teniendo todavía crecimiento hacia la alza en lo que resta del año. Eso es muy importante considerarlo. Además, fíjense, justamente la semana pasada, el sábado, llegamos a tener un crecimiento cerca del 21% de lo que va del año. La estadística decía 14% y aquí llevamos ya un 21%. Entonces, es posible que sigamos creciendo con el Standard Poor's 500 en lo que resta del año. Bien, hablemos ahora de la volatilidad histórica en el Standard Poor's 500. ¿Qué es esto? La volatilidad, recuerden que es cuando sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? La volatilidad puede ser muy elevada hacia la alza, también muy elevada hacia la baja, o puede ser muy marginal. ¿Ok? Baja mucho o sube poco. Entonces, lo que dice este gráfico de Carson, que es muy interesante, es que en Standard Poor's 500 históricamente, en un año, llegamos a tener hasta 7.3 caídas que no son superiores a un 3%. Entonces, podemos tener estos momentos de caída en Standard Poor's 500 hasta 7 veces en un año, ¿no? Luego pasamos a correcciones medias que se ven hasta 3.4 veces en un año, que son caídas que no superan el 5%. ¿Ok? Luego podemos llegar a ver caídas de 10% de caída, ¿sí? Una vez al año. Una vez al año podemos estar viendo caídas, pues hasta un 10%. Luego de ahí pasamos a que caídas más severas o correcciones más severas de llegar a tener un retroceso de un 15% se puede ver una vez cada año y medio, ¿ok? Y ya lo que se llama un mercado bajista, un mercado oso, ¿sí? Un mercado bajista lo podemos ver el equivalente cada 2.7 años, ¿no? Algo así más o menos como decir 2 años, 8 meses, 2 años, cerca de 9 meses, por ahí, ¿no? Porque es 2.7 años. Entonces, para que se den cuenta de cuál es la volatilidad y la frecuencia con la que se presenta el Standard Poor's 500. Ok, esto es para decirte porque yo tengo un gráfico aquí que justamente lo que yo tengo es el Standard Poor's 500, ¿sí? Y lo que marqué yo con las flechas rojas son los puntos más altos antes de venir a tener una caída, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del COVID, tuvimos una situación donde llegó hasta este punto, el punto más alto, por ahí del mes de marzo, a principios, finales de febrero, y luego tiene una caída y está marcada el valor mínimo con esta flecha de color azul, al igual que aquí, al igual que aquí, al igual que aquí. ¿Qué significa? Que del punto más alto al punto más bajo, ¿sí? Hubo un retroceso de un menos 35% en Standard Poor's 500. Si recordamos nuestro eh, dato de cada cuando se presenta una caída
de más de un 20% es cada 2.7 años. Muy bien. Después de esto, viene subiendo, 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 llega a un punto máximo y vuelve a caer. Y tuvo una caída de más del 27%, 27.5%. Lo que estoy marcando aquí, esta línea y esta línea, es digamos, la fecha última donde se presentó ese precio más bajo antes de empezar a tener un cambio de tendencia ahora hacia alcista. Significa que el punto más bajo se alcanzó en el mes de marzo, el día 27 en el año 2020. ¿Ok? Ahora fíjense una cosa. Si consideramos el mes de marzo, nos vamos ahora a buscar cuándo fue la última fecha, que fue el día 22, perdón, el año 2022, en el mes de octubre, 14 de octubre del 2022, fue el punto más bajo antes de comenzar ya el movimiento a la alza. Entonces, veamos qué pasa, cuánto tiempo pasa de marzo del 2020 a octubre del 2022. Entonces, fíjense muy bien. De marzo 2020, un año más sería marzo 2021, un segundo año más sería marzo 2022. Ahí llevamos 2 años, ¿ok? Marzo 2022, ¿ok? Y ahí pasamos a marzo, ya tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces pasaron 2 años, 7 meses para volver a encontrar justamente el punto mínimo y encontrar esta caída, que va muy en línea con la estadística que veíamos hace un momento. Bien, sigo adelante en el tiempo. Viene una situación donde tenemos un movimiento nuevamente hacia la alza, ¿sí? Y tenemos justamente otra pequeña caída aquí del 10.9%. ¿Ok? Tenemos una caída aquí del 10.9%. Ahora, ¿qué significa cuando tenemos caídas, ¿sí? Del 10.9%, es decir, arriba del 10%, es decir, ya el rango que está, pues no más de 15%. Como fue más del 10%, ¿sí? Ya entra dentro del rango de no mayor al 15%. Es decir, que para poder ver otra caída que sea no mayor al 15%, tenemos que esperar 1 año y medio. Es decir, si esta caída que terminó justamente el 27 de octubre del 2023 y fue de 10.9, entonces tengo que esperar 1 año y medio para volver a ver otra caída de este nivel, de al menos más del 10%, menos del 15%. Si hacemos eso, estaríamos pensando que sería a abril del 2025. ¿Ok? Y a esta caída que yo tuve aquí, donde ya vimos que de aquí para acá fueron 2 años, 7 meses, si yo vuelvo a hacer este movimiento de irme 2.7 años hacia adelante, me dice que el valor mínimo de la caída lo tendríamos que estar viendo por ahí de junio del 2025, que es de esta fecha irme 2.7 años hacia adelante en el futuro. Fíjense otra cosa para que vean cómo sí funciona bastante bien la estadística. También nos dice la estadística que va a haber al menos una vez al año una corrección no mayor al 10%. Y en este año ya la vivimos, que fue justamente en este punto, que fue en el mes de julio, que vimos esta corrección importante, que fue menor a un 10%, o sea que un 9.7%. Entonces sí, se cumple mayormente las estadísticas. Y entonces es importante considerar que podríamos tener un 2025 bastante complicado viendo las estadísticas que les acabo de mostrar. Bien, ahora, platicando y saltando el tema a lo que pasó con la Fed este mes de la bajada de tasas de interés. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, vamos a ver una cosa. Entendamos brevemente cuáles son las funciones de la Fed. La Fed tiene dos funciones,
Ya hemos platicado esto anteriormente, pero lo reitero un poco. Tiene dos funciones. Una estabilidad en los precios para la gente, para las empresas, que no haya una alta inflación, gran volatilidad con los precios, un precio estable, ¿sí? Se refiere principalmente al tema de la inflación, ¿ok? Que los precios no se vuelvan muy elevados y que cambie muchísimo la economía por precios muy inestables, que suben y bajen demasiado. Y el máximo valor de empleo que se pueda tener. Es decir, que la gente pueda trabajar mucho, o sea, que haya muchas personas trabajando y que sea poco el desempleo en Estados Unidos. Esas son sus dos funciones, estabilidad de precios y la maximización del empleo. Vamos a ver cómo les ha ido en ese sentido. Pero entonces veamos rápidamente el tema de la Fed y las tasas. Ok, las tasas de interés, ¿sí? Si se dan cuenta, estaban prácticamente en 0.25 desde aquí, del 15 de marzo del 2020. Se mantuvo así por bastante tiempo, hasta que justamente poco antes de mediados, por aquí de marzo del 2022, comienza la subida de tasas. Suben las tasas, suben las tasas, suben las tasas, están subiendo las tasas de interés. ¿Sí? Imagínense, estaban del 0.25% y ahora se van prácticamente, suben, en el mes de julio se va ya a 5.25%, ¿no? Y se mantiene ya en un rango de 5.25% hasta 5.5%. Es decir, ¿y esto por qué es relevante? Porque si antes tú pedir dinero, que eso es la tasa de interés, tú pedir dinero para un crédito hipotecario, para pagar tarjetas, para cuando tú pides un crédito inmobiliario de bienes raíces, pues el banco te va a cobrar una tasa de interés. Pues antes estaban en tasas de interés del 0.25 y de repente en menos de 2 años, poco más de 2 años, de marzo del 2022 a prácticamente ya julio del 2023, ¿sí? Se están yendo a unas tasas de 5.25 a 5.50. Entonces, en poco más de 3 años, ¿sí? Del 2020 al 2023, de 0.25 se está yendo poco más del 5%. Entonces, eso económicamente para muchas personas es una afectación muy importante. Y no solamente eso, ya una vez que se mantienen las tasas elevadas en muy poco tiempo, ¿sí? Llegando a niveles de entre 5.25 y 5.50, ahora este nivel se mantiene por más de un año, llegando a tener entonces más de un año tasas de intereses bastante elevadas. Entonces, si yo tenía un, eh, un crédito hipotecario y estaba pagando una tasa en este nivel, suben las tasas de interés y empiezo a tener que pagar mucho más porque mi crédito hipotecario y en Estados Unidos pueden tener créditos hipotecarios con tasa variable, es decir, como se va moviendo el mercado, podemos ajustarse la deuda. Entonces, mi deuda incrementa muchísimo, 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 muchísimo. Esto es peligroso pues para cualquier inversionista o cualquier persona que tiene un crédito. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Finalmente ya el 18 de septiembre dan la primera bajada de tasas de interés y bajan 50 puntos base. Es decir, ahora en lugar de tener de 5.25 a 5.50, bajan 50 puntos base y es 4.75 a 5. Es el rango, bajan 50 puntos base. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la perspectiva para lo que puede hacer en noviembre? En noviembre, ahora la perspectiva es que puedan estar bajando a 25 puntos base, ¿sí? Y entonces bajar ahora de 4.50 a 4.75 y le dan ahorita una posibilidad del casi el 52% que bajen 25 puntos base o un 48% que bajen otros 50 puntos base. Vamos a ver esto mucho más cerca cuando llegue noviembre 7 para saber, porque sí tiene un impacto estar bajando las tasas. ¿Qué impacto tiene?
Pues lo vamos a ver ahorita en las siguientes gráficas, pero déjenme platicar también cuáles son los pronósticos que está diciendo la Fed a partir de la reunión que tuvo ahorita en septiembre. Entonces, en su reunión dijo, fíjense muy bien, y aquí una pequeña comparación. Aquí van a ver ustedes lo que está diciendo la Fed en su nueva reunión en septiembre, en las proyecciones que ve la economía, y lo que había dicho en junio de este año. Ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto para en junio estaba viendo que el 2024 iba a terminar con 2.1, un crecimiento del 2.1 del PIB, del Producto Interno Bruto. Luego el 2025 un crecimiento del 2.0 y el 2026 2.0. Lo que están diciendo ahora es que están cambiando la proyección y están bajando el crecimiento en lugar de 2.1, lo bajan al 2.0 y mantienen el 2.0. Entonces, están viendo menos crecimiento de lo que han visto en junio. El tasa de desempleo, ellos habían pensado que en junio se mantenía en 4.0 en el 2024, 2025 4.2 y 2026 4.1. ¿Qué están viendo? Es una proyección que va a haber más desempleo de lo que ellos habían pensado. Ellos ahora ven un desempleo en 4.4, o sea, más de lo que habían pensado en junio. Para el 2025, 4.4, más del 4.2. Y igual aquí, 4.3 y 4.1. Oye, pero voy a decir, ay, pues tampoco es mucho. Pues es que sí son bastantes empleos, ¿no? Y sí cambia la perspectiva y apenas son un par de meses. No estamos hablando de junio, pensaban estos números y ahora en septiembre cambian estos números, ¿no? Y la inflación que se pensaba que se tenía, la inflación proyectada es 2.6, 2.3, 2.0. Aquí están buscando la proyección que tienes bajar más rápido la inflación a 2.3, 2.1, 2.0. ¿Ok? Y luego la inflación core, que esa excluye lo que es energía y alimentos, y ellos pensaban que se iba a quedar un poco más elevada en 2.8, 2.3, 2.0, y ahora está en 2.6, 2.2 y 2.0. Es decir, están pensando que la inflación va a bajar más rápido de lo que tenían pronosticado. Ok. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Y miren, esto es el movimiento de inflación y qué es lo que ha pasado. Cuando ha habido movimientos de inflación bastante rápidas en el pasado, fíjense, venía subiendo esta línea de inflación, este porcentaje. Entonces la inflación venía subiendo, baja un poco, viene subiendo y empieza a bajar bastante rápido, acelerado. Esto que están viendo ustedes en color gris es que hubo una crisis. Y esto fue justamente la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Ok? Y se dio una gran bajada de la inflación. Luego siguió moviéndose en un rango de, pues, arriba de cero, ¿sí? Y empezó a subir la inflación nuevamente. Y recordemos que la inflación es el costo de las cosas. Entonces, si yo con un billete de $50 compraba 10 productos en el 1 de enero, con ese mismo billete de $50 el 31 de diciembre, seguramente no voy a poder comprar la misma cantidad de productos y tendré que comprar menos productos. ¿Por qué? Porque las cosas suben de valor en el tiempo normalmente. Eso es la inflación. Y luego tuvimos nuevamente otra caída abrupta de lo que es la inflación y vino la crisis también en COVID. Ahora, ha venido una caída muy acelerada de la inflación y no hemos entrado en ninguna crisis, ¿no? Ninguna gran crisis no hemos entrado, lo cual les llama mucha atención considerando la gran caída que hubo incluso aquí y la gran caída que llevamos de aquí hasta acá. Entonces, bastante la caída que hemos tenido y como ustedes están viendo, estos son los datos de cómo ha venido cayendo la inflación en los últimos meses, de 3.4, 3.3, 3.0, 2.9 a 2.5. ¿Ok? Entonces, viene bastante fuerte la caída de la inflación. Vamos a hablar entonces de sus dos mandatos, el desempleo. Uno, el desempleo, y vamos a ver también otro impacto más adelante. El desempleo, fíjense ustedes que regresamos a lo mismo, las líneas grises es cada vez que hay crisis. ¿Qué es lo que ha pasado
cuando hay movimientos de incremento del desempleo. Fíjense muy bien, me voy hacia atrás en este momento. Venía cayendo el desempleo, venía cayendo y aumenta el desempleo fuertemente en el COVID y justamente hubo crisis. ¿Okay? Venía bajando las tasas del desempleo, es decir, había personas trabajando, encontrando trabajo, de repente empiezan a subir las tasas de desempleo y viene una crisis. Lo mismo, viene bajando tasas de desempleo, empiezan a subir, crisis. Viene bajando, empieza a subir, crisis. La mayoría de los casos viene lo mismo, baja, empieza a subir, crisis. Baja un poco, sigue, pero sigue. De este movimiento, si la baja sigue subiendo, crisis. Igual aquí, bajó, subió, crisis. Bajó, subió, crisis. Ya me entendieron a son de hoy. El tema aquí está, es que hubo un grandísimo nivel de desempleo, bajó muchísimo, un gran nivel de desempleo, bajó, y está volviendo a subir el nivel de desempleo. Especialmente que el 4 era el punto más elevado de desempleo para después de ahí empezarse a preocupar y ya estamos ahorita en 4.2. Entonces, viendo la estadística, ¿sí? Donde empieza a subir las tasas de desempleo se presentan crisis y aún no hay nada pintado a nivel de gris. Entonces, muy llamativo porque estadísticamente tendríamos que estar próximos a una crisis. ¿Y qué ha pasado entonces en el objetivo de bajar las tasas de interés para controlar la economía y ayudar a sus mandatos de esta estabilidad en precios? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense muy bien. La línea de color azul es cada vez que la Fed sube o baja tasas de interés. Entonces aquí están las tasas de interés de este lado. Y ven ustedes, cuando empieza a subir las tasas de interés y está este recuadro de color verde, es el punto donde, el más bajo hasta el punto más alto antes de empezar a bajar. Entonces el recuadro verde es ese movimiento de subida de tasas de interés. Y el recuadro de color rojo es el movimiento de bajada hasta donde ya no llega a bajar más. ¿Ok? Digamos que es la duración de la bajada de las tasas de interés. Bien. Entonces, ven ustedes, en el momento en que está subiendo las tasas, se mantienen las tasas y empieza después la bajada. ¿Qué pasó? Justamente venía subiendo el mercado, el Standard & Poor's 500, que es la línea de color negro. Incluso empieza a bajar antes, y luego viene la bajada de las tasas y se cae el mercado. Llega un punto donde las tasas dejan de bajar, se mantienen un tiempo quietas y empieza a subir. Desde antes empieza también a subir el mercado. Llega un punto que suben las tasas, llega el punto máximo, las dejan quietas, no siguen subiendo y luego empiezan a bajarlas. ¿Qué pasó? Venía subiendo el mercado, en este punto dejan de mantener las tasas y empiezan a bajar las tasas. El mercado sigue de todas formas subiendo un poco más, pero luego también cae el mercado. Las tasas finalmente dejan de bajarse, se mantienen y vuelve a subir la bolsa. A partir de este punto, deciden subir tasas nuevamente, siguen subiendo tasas, sigue subiendo el mercado y luego deciden bajar nuevamente tasas, pero la bolsa sigue subiendo, pero después eventualmente cae y viene la crisis del COVID, cae el mercado. Y las tasas siguieron bajando. Se mantuvieron otra vez estables, empezó a subir y hemos visto también cómo ha venido subiendo el mercado. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que se espera? Pues si hemos tenido ya ese movimiento en el pasado, donde empieza a haber caídas del mercado con bajadas de tasa de interés,
pues son señales que empiezan a llamar la atención. Entonces, es importante que consideren entonces la estadística, porque si ya hemos visto que cuando empieza a bajar tasas de interés, al poco tiempo empieza a haber una crisis. ¿Cuándo exactamente? Es difícil saber, pero vamos a otros indicadores para ver qué tan frecuente o dónde podemos estar dentro de esta crisis. La desinversión de la curva y los bonos. A ver, ¿cómo funcionan los bonos normalmente? ¿Qué son los bonos? En pocas palabras es, para los que sepan un poco de inversión en México, puede ser el tema de los CETES, por ejemplo. ¿Qué significa? Que yo como persona le presto mi dinero, en este caso a el gobierno. Aquí es el caso de Estados Unidos en los bonos. Yo le presto mi dinero y el gobierno se compromete a darme un rendimiento por el dinero que yo le presto. Y entonces el gobierno tiene diferentes instrumentos de inversión a diferentes periodos de tiempo. Puede ser de 10 años, 7 años, 5, 3 años. En pocas palabras, como yo digo, oye, yo te presto mi dinero por 10 años, pero tú me vas a dar un rendimiento anual, ¿ok? Y entonces los gobiernos dicen, sí, estoy de acuerdo que te dé, pues obviamente, un rendimiento por el dinero que tú me prestas anualmente. Y al final, si tú mantienes y llegando el periodo, tú dices, oye, yo ya tuve mi bono por 10 años, que es lo que yo dije que iba a hacer, ahora regrésame todo mi capital. Entonces me explico. Si yo tengo $10,000 y digo, quiero un bono a 10 años y va a pagar el 1.5% anual, pues entonces yo cada año voy a recibir el 1.5% sobre mis $10,000 cada año, cada año, cada año, así durante 10 años. Y ya después, cuando se termine esos 10 años, el gobierno me dice, bueno, también aquí están tus $10,000 que me habías prestado inicialmente. Así es como funcionan los bonos. Entonces, normalmente cómo funciona es que a mayor tiempo que tú le prestes el dinero, en este caso el gobierno de Estados Unidos, pues ellos deberían de ofrecerte un mayor rendimiento, porque ese dinero pues lo dejas de tener tú. Si yo te presto un dinero por más tiempo, es justo que reciba yo un mayor rendimiento porque te estoy dando el dinero más tiempo. No me vas a tener que regresar mis $10,000. Te lo estoy prestando para que hagas otras cosas. Y te estoy dando 10 años para que tú puedas utilizar mi dinero y no te lo voy a pedir. Bien, entonces, lo normal es ver que, pues, a mayor cantidad de tiempo, mayor es el rendimiento. Por ejemplo, esta línea es 10 años, pues es más alta que esta que es 7, es más alta esta que es 5 y esta es que es 3 años. Entonces, los rendimientos, que aquí están los rendimientos, esto es un dato del 2021, pero el tema es entender el ejemplo. El ejemplo es ver que a mayor tiempo, mayor el rendimiento que una persona puede obtener por los bonos. Esto es lo normal. ¿Ok? Ahora, pero fíjense qué ha pasado en los bonos, y esto es un dato justamente ya el viernes pasado, ¿no? Perdón, del día 28, el día de ayer. Dice así, el bono a 30 años paga un 4.1%. El siguiente es 10, 3.7. Pues sí, el de 30 años paga más, paga 4.1. Y el de 10 paga un poco menos, 3.7. El de 5 paga 3.5. Ah, pues está bien. Entonces, el de 30 paga 4.1, menos tiempo, 10 años, 3.7, y menos 5 años, 3.5. Hasta ahí vamos bien. Es la lógica de entre más tiempo, un bono más elevado. Pero ¿qué pasa al bono de 3 meses? El bono de 3 meses paga 4.6%, esto es anualizado, paga un 4.6% anualizado. Es decir, el bono de 3 meses está pagando 3.6% anualizado. O sea, da un rendimiento mayor que los otros tres. En otras palabras, lo que está pasando es que Estados Unidos está requiriendo más dinero ahorita, urgentemente, y está pagando un rendimiento más elevado, pero necesita mucho dinero rápido, por así decirlo. Entonces, el bono de 3 meses está dando mayores rendimientos versus los demás largo plazo, lo cual eso no es normal. Ahora, si comparamos los rendimientos que da el bono a 10 años
y el bono a 2 años, entonces se puede hacer un gráfico donde se pueda ver la diferencia de cuánto paga uno y cuánto paga el otro. Entonces, mientras el bono de 10 años pague más que el bono de 2 años, ¿sí? Y el bono de 10 años tenga mayor rentabilidad, mayor rendimientos, pues entonces es una curva que va siendo alcista, porque el de 10 paga más que el de 2, ¿ok? Ahora, cuando el de 2 empieza a tener un mayor rendimiento y se está acercando más al de 10, cuando se acerca más el porcentaje del de 2 al de 10, empieza a haber una inversión de la curva. Como el 2 años empieza a acercarse cada vez más al de 10 por lo que paga, empieza a haber una inversión de la curva. ¿Ok? Luego llega un momento que se cruza la línea de cero. La línea de cero significa que el bono de 2 años paga más que el bono de 10 años. Es decir, voy a tener mayor rendimiento, porcentaje, si yo invierto mi dinero a 2 años que dejarlo a 10, porque el gobierno está pagando más rendimiento a 2 años. Para dar un ejemplo, imagínense que antes el bono de 10 años pagaba 4% y el de 2 pagaba un 2%. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y de repente dicen, bueno, ahora el bono de 2 de 2 años va a ofrecer un rendimiento del 3% y el bono de 10 un rendimiento del 2%. Y oye, pues obviamente me voy al de 2, me van a pagar 3% y de 10 me pagan 2, me voy al de 2. Entonces, ahí es donde se pone por debajo de cero. Y luego viene algo que se llama la desinversión de la curva, es decir, que vuelve a cambiar ese aspecto y ahora sí empieza nuevamente a tener el bono de 10 años mayor rendimiento a 2. Entonces empieza una desinversión de la curva, empieza a cambiar esto. Pero fíjense, todo esto para explicarte qué es lo que pasa cuando empieza la desinversión de la curva. Fíjense. O en, voy este caso. Aquí no llega a bajar, está por debajo de cero, pero llega a tocar cero y empieza nuevamente a subir. Hay una desinversión de la curva y empieza a subir. A los pocos meses empieza una crisis. Acuérdense que lo gris es crisis. Aquí ya ha venido subiendo, ya superó la línea de cero, aún no entramos en ninguna crisis. Vamos a ver otro caso. Venía bajando, bajando. Aquí sí se pone por debajo de cero. Vuelve a estar nuevamente por arriba de cero. Y después de un par de meses empezamos a ver una crisis. Mismo caso. Viene bajando, viene bajando, viene bajando. Se rompe el cero, se pone por debajo, pero vuelve a subir. Y pasando cero, tiempo después, poco tiempo después, crisis. Lo mismo aquí. Entonces, estadísticamente hablando, una vez que ya hubo una bajada de la línea y empieza la desinversión de la curva, cruzando cero, empezamos a ver problemas o puede haber una crisis en la economía de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, para que vean dónde estamos parados en este momento con los bonos y qué es lo que puede venir. Ahora, si hablamos del bono de 10 años contra el de 3 meses, pasa el mismo efecto. Llega a estar por debajo de cero, empieza a subir, crisis. Llega a estar por debajo de cero, empieza a pasar y sube, crisis. Abajo de cero, recupera, lo mismo. En este momento todavía estamos lejos de esta línea de cero. ¿Ok? Pero viendo la tendencia, cuando empecemos a estar muy cerca, todavía estamos bastante lejos, pero cuando empecemos a estar bastante cerca también hay punto de cuidado. Cuidado con este punto porque podría venir otra crisis. Bien. Siguiente, el nivel de deuda de Estados Unidos y las familias. Miren, la deuda no ha dejado de crecer. O sea, crece y crece y crece y se acelera, se acelera, se acelera. Fíjate, aquí incluso saltó mucho más, venía subiendo, se aceleró y hay crisis. Venía subiendo, se acelera, crisis. Ya estamos en 34 trillones de dólares. Entonces, esto no tiene fin.
No tiene fin esto. Sigue y sigue y sigue subiendo la deuda. Y el que siga subiendo la deuda pone presión en que realmente pueda pagar la deuda de Estados Unidos, ¿no? Si sigue subiendo la deuda, es una presión importante que la gente empiece a decir, oye, pues ya es mucho tu deuda, ¿lo vas a poder pagar? Bien, ¿qué pasa con las personas? Cuando vemos su deuda, se puede separar en dos grandes rubros. Uno, la deuda de lo que es la deuda de tu, bueno, en este caso los norteamericanos, hipotecaria, que es lo de color azul, la deuda que se tiene por algún tipo de hipoteca. Y la deuda no asociada a créditos hipotecarios. Fíjense muy bien, par de puntos. Obviamente la deuda hipotecaria es mucho más grande por lo que representa comprar una casa y el resto de las deudas. Pero fíjense muy bien, la deuda de los hogares asciende ya a 17.8 billones de dólares. O sea, ya es bastante, bastante toda la deuda que se tiene, que es 17.8 trillones, trillones de dólares. ¿Ok? Ahora, la solicitud de hipoteca no ha tenido gran incremento recientemente. ¿Ok? Sigue estando un poco hacia la baja. No se está pidiendo más créditos hipotecarios. ¿Por qué? Pues porque las tasas están elevadas. Pedir dinero prestado para comprar casas, pues significa un gran costo para las personas y entonces, pues pedir crédito para una casa, pues es bastante caro y la gente dice, pues mejor me espero y no voy a estar pidiendo ahorita créditos hipotecarios. ¿Okay? Ahora, lo que sí está pasando que también es preocupante es que la gente que ya tiene una casa en Estados Unidos, lo que puede hacer es decir, ok, quiero que me prestes banco dinero, pero pongo mi casa como si fuera un colateral. Entonces, en pocas palabras, vamos a pensar que el valor de la casa, una casa en Estados Unidos, vamos a pensar que sea $100,000. Entonces, la persona va al banco y dice, oye, tengo una casa que vale $100,000. Préstame dinero banco y yo pongo mi casa a manera de que sea mi sostén, sea el valor que yo puedo utilizarla. Es como decir, pues yo voy a pedir una línea de crédito sobre el valor de mi casa. Y los bancos ofrecen líneas de crédito. Y puede ser una línea de crédito del 70% del valor de la casa, 80%, depende de cada banco, ¿no? Pero lo que toda la gente hace es, sobre el valor de mi casa, sobre el valor de mi casa, préstame dinero, banco. Y lo que está pasando es que ya es el noveno trimestre, o sea, 9 trimestres consecutivos que el saldo de las líneas de crédito con garantía hipoteca están incrementando. Entonces ya van 9 trimestres seguidos que la gente está yendo a los bancos a decir, oye, préstame dinero y utiliza como referencia el valor de mi casa. Como diciendo, pues mi casa está como garantía. Llevan 9 trimestres que la gente está pidiendo dinero. O sea, está poniendo en riesgo su casa, en pocas palabras. Y la tasa de morosidad agregadas se mantuvieron sin cambio. Ahorita vamos un poquito más a detalle de esto. A ver, cuando vemos ya el detalle, ¿sí? De esto de la deuda, que es toda esta zona roja, no asociada a un crédito hipotecario, y hacemos el desglose, vemos que gran parte de la deuda se va en pago a los estudios de los hijos, préstamos para estudios de universidad, etcétera. Luego tenemos un gasto importante, lo que es la tarjeta de crédito, y luego cuando se pide dinero para un auto. Entonces, estos son los tres principales rubros. El principal es el préstamo para los estudios de los hijos. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Vamos a ver las tasas de morosidad que están vistas a 90 días. Es decir, pasan 90 días y entonces las personas dejan de pagar algo.
vamos a ver qué es lo que están dejando de pagar más y qué es lo que están, digamos, manteniendo, rescatando o evitando perder. Entonces, los préstamos estudiantiles, ¿sí? La tasa de morosidad ha bajado muchísimo. Es decir, las familias están haciendo todo el esfuerzo necesario que tengan que hacer para el préstamo que pidieron para el estudio de los hijos, no dejar de pagar ese préstamo. Es decir, como diciendo otra cosa, es tenemos que hacer todo lo que sea para que nuestro hijo termine de estudiar lo que esté estudiando. ¿Ok? Entonces la gente está pagando sus préstamos. Vámonos por lo que están aquí abajo. Todo lo que es el pago hipotecario, ¿sí? Si yo pedí ahora sí un préstamo hipotecario para mi casa, yo fui a un banco y pedí un préstamo hipotecario para comprar una casa nueva, pues la gente está pagando sus créditos hipotecarios. Luego, el pedir dinero, que es lo que veíamos hace rato, el que yo ya tengo una casa, pero ahora sobre el valor de mi casa quiero ir a pedirle dinero al banco, sigue siendo bastante bajo. El préstamo del auto está en rangos normalmente que ya hemos visto en el pasado. Aquí hay otros que están también bajos, pero el que ha subido bastante y llama mucho la atención es el crédito de las tarjetas de crédito, el pago de las tarjetas de crédito. Es decir, las personas están utilizando el crédito, ¿sí? El crédito de las tarjetas para estar pagando sus deudas. Entonces, están utilizando el crédito del banco, que no es un dinero suyo, para estar pagando otros créditos. ¿Cuáles? Pues puede ser el de los estudiantes, puede ser el de las hipotecas, el préstamo sobre la casa, el valor de la casa. Entonces, están utilizando tarjetas de crédito para estar pagando otras deudas, lo cual es también bastante peligroso. ¿Ok? Entonces, esto es un dato que llama mucho la atención y que hay que tener mucho cuidado porque las personas están entrando en un círculo de deuda cada vez más elevado que incluso están llevando que los bancos tengan tasas de interés elevadas. Vean ustedes cómo se llevan las tasas de interés anteriormente. Anteriormente las tasas en promedio, las más altas llegan a ser 16%. Ya estamos en rangos de arriba de 21. Entonces, están subiendo las tasas de interés y las personas lo que están haciendo, pues están apalancándose del interés de los créditos para poder seguir manteniendo su estilo de vida, lo cual es muy peligroso. Deje ponerle pausa un momento porque está a punto de apagarse la computadora. Denme un momento, por favor. Listo. Entonces, vean ustedes el problema que se tiene cuando también empieza a haber un momento de bajada de tasa, como veíamos aquí, hay subida de lo que es las tasas de interés en las tarjetas de crédito, empiezan a bajar y se da un momento de crisis. Igual aquí venía subiendo, empieza a bajar, crisis. Estaba estable, sube un poco, empieza a bajar, crisis. Entonces empieza a haber cierta bajada de las tasas de las tarjetas de crédito. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en resumen, ¿qué estamos viendo en resumen? Tasas de interés en la Fed, bajan ya las tasas, bajan las tasas y hay un impacto negativo estadísticamente, como ya vimos que viene en crisis. En tasa de desempleo, cuando sube el desempleo, también ya vimos que cuando está subiendo es algo que no es bueno y que termina siendo en crisis. Bonos del tesoro, las inversiones de la curva ya se están dando, bueno, ya se dieron, incluso ya pasaron la línea cero, especialmente la de 10 contra la de 2 años. Esto es algo también que es negativo, que eventualmente llega a una crisis. Deuda gubernamental está en niveles máximos. Pues mira, esto es negativo porque además se está acelerando y esto no trae una confianza, desconfía y es más difícil después vender la deuda porque es cada vez más deuda, más deuda, más deuda. Se ve más compleja vender la deuda o puede haber afectaciones en la calificación de deuda de Estados Unidos que no sería nada, nada bueno. La deuda de las personas, pues en general sigue subiendo, especialmente hablando de tarjetas de crédito o que estén utilizando créditos sobre sus casas para tener dinero.
Entonces, eso tampoco es negativo. Y la morosidad específicamente de la tarjeta de crédito, pues está subiendo y es negativo esto. Esto está en una espiral donde las personas están cada vez endeudándose más para mantener un estado de vida, una calidad de vida que ya tienen, que no la quieren sacrificar, y eso genera más presión en sus bolsillos. Y la tasa de interés de las tarjetas a 21% no es nada bueno, está bastante elevado. Pedir dinero prestado a las tarjetas de crédito es muy elevado. Entonces lleva todavía más riesgo a las personas el usar las tarjetas con una tasa tan elevada. Entonces lo que está pasando es que estamos en una olla de alta presión. Entonces, ¿qué significa esta alta presión? Y para mí, ¿qué es la señal y qué es lo que yo en lo particular voy a hacer este año? Este año, ok. Para mí hace sentido este gráfico que yo les decía, donde para mí, donde va a venir mucha la descompresión, por así decirlo, o la crisis, la veo que lo vamos a ver en el 2025. Basándome en esta estadística, en principio tendríamos viendo la caída o el término de la caída del mercado el próximo año, por ahí de junio, julio del 2025 tendríamos que ya haber encontrado el punto más bajo de la caída del mercado. Y entonces esto, pues yo creo que va a empezar a tenerse el próximo año, a principios del próximo año. ¿Por qué próximo año? Porque estamos en un año electoral. Un año electoral donde se está definiendo algo muy importante. Es quién va a ser, los demócratas o los republicanos, los que sean, va a ser presidente Kamala o Donald Trump. Y finalmente, no se pueden permitir en este momento los demócratas, que son los que están en el poder, que se caiga la bolsa. No van a dejar que caiga la bolsa, porque si la bolsa cae antes de las elecciones, que es noviembre 5, sería excelente argumento para los republicanos, en este caso Donald Trump, que diga, pues saben qué, con ellos se cae la bolsa, se cae la economía, vean lo que han hecho, o sea, serían todos los argumentos especialmente muy poderosos para que la gente se dé cuenta de lo malo que es estar, digamos, con los demócratas porque se está cayendo el mercado y empieza a haber crisis. Entonces, no van a permitir que el mercado se caiga por lo menos de aquí hasta noviembre de este año. Y todavía terminando esto, hay cierto momentum, viene el fin de año, viene muchísimo el Black Friday, el Cyber Monday, fin de año, Navidad, viaje. Entonces también hay mucho dinero a fin de año que se mete a la economía en lo que viene toda la transición y demás. Entonces, para mí el tema es que el problema va a ser en el 2025, estadísticamente con todo lo que vimos en el pasado, ya después de pasar elecciones, entonces creo que el 2025 sí va a ser un año que va a ser bastante complejo. Por lo tanto, para mí el 2024 es bastante bueno todavía para que yo estoy invertido todavía alcista en muchos instrumentos que tengo de inversión, voy teniendo rendimientos positivos, pero entonces mi estrategia es no moverme y quedarme en el lado alcista de aquí hasta el cierre de 2024 y 2025 ya tendré que hacer otra estrategia diferente. Bueno, si quisieras que te platicara qué va a ser mi estrategia para el 2025, coméntame aquí abajo para que entonces pueda hacer otro segundo video si es que hay muchos comentarios y mucho interés de qué estoy pensando hacer para el 2025. Y si te ha gustado este video, por favor dame un super like para que entonces llegue este video a muchas más personas. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que te lleguen más notificaciones de nuevos videos y estés siempre informado. Entonces te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y que pases un excelente día y espero tus comentarios. Bye.